Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: He aquí Merab, mi hija mayor. Te la daré por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía: No será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el mejolatita. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablad en secreto a David diciendo: He aquí el rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿Os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David: el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey.
Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres, y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey, a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Y avisó Jonatán a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres, y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: No peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: Vive el Señor que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con una gran matanza, y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana, pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: Está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo: Traédmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Y Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl: Él me dijo: Déjame ir, porque si no, te mato. Huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Naiot.
y se le informó a Saúl diciendo: «He aquí, David está en Naiot en Ramá». Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo: «¿Dónde están Samuel y David?». Y alguien dijo: «He aquí están en Naiot en Ramá». Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse: ¿también Saúl entre los profetas? Primer libro de Samuel, capítulo 20. Entonces David huyó de Naiot en Ramá. Vino ante Jonatán y dijo: «¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque así mi vida?». Y él le respondió: «De ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así». Pero David volvió a jurar diciendo: «Tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos y ha dicho: que no lo sepa Jonatán, para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte». Entonces Jonatán dijo a David: «Lo que tú digas haré por ti». Y David respondió a Jonatán: «He aquí mañana es luna nueva, y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces di: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice: está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú. ¿Por qué llevarme a tu padre?». Respondió Jonatán: «Nunca tal te suceda, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo?». David respondió a Jonatán: «¿Quién me avisará si tu padre te responde ásperamente?». Y Jonatán dijo a David: «Ven, salgamos al campo». Y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: «El Señor, Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David». Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo: «El Señor lo demande de la mano de los enemigos de David». Y Jonatán
hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Entonces Jonatán le dijo: mañana es luna nueva y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 saetas hacia un lado como tirando al blanco, y he aquí enviaré al muchacho diciendo: ve, busca las saetas. Si digo claramente al muchacho: he aquí, las saetas están más acá de ti, tómalas. Entonces ven, porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el Señor. Pero si digo al joven: he aquí, las saetas están más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí el Señor está entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo. Cuando vino la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo: es una casualidad, no estará limpio, de seguro no se ha purificado. Y sucedió al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl: David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén y dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. A la mañana siguiente Jonatán salió al campo para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho: corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y dijo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y Jonatán llamó al muchacho: corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y volvió a su señor. Pero el muchacho no estaba al tanto de nada. Solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y, cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David:
Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad.